Hola, ¿cómo estás, Juanma? Hola, buenos días, Laura, encantado. Buenas tardes para ti. ¿Dónde te encuentras? Yo ahora mismo estoy en la ciudad de Madrid. Ok. ¿Y cómo está el clima? Pues aquí la verdad que está bastante bien, no hace ni frío ni calor, una maravilla, porque además es una ciudad un poco extrema a veces. Sí, sí. Mira, hoy vamos a hablar de experiencias cercanas a la muerte, Juanma. Eh, a esto generalmente se lo conoce como un evento que han experimentado algunas personas, como tú, que fueron Ujú. declaradas clínicamente muertas y regresaron a la vida. Ahora, yo creo que esta experiencia es la prueba más contundente de la existencia de una dimensión más allá de nuestra vida. Eh, Tú has creado un canal eh, en YouTube que se llama Somos Alma y allí mucha gente te contacta porque ha pasado la misma experiencia. Cuéntame un poquito cómo surgió el canal. Vamos a ver, en un principio este canal yo lo tenía como algo simplemente como para crear una especie de biblioteca en la que acumulase una serie de contenidos que me hubiera gustado a mí tener en un principio cuando comencé una investigación más propia para mí en mi adolescencia. Y sí que es cierto que a veces es complicado, sobre todo temas que son muy complejos de abordar y que uno no sabe por dónde conseguir información que sea más fiable o menos, observar, ¿no? Y resulta que, bueno, en un principio no tenía mayor trascendencia, lo que pasa que empezó a tener bastante tirones, me empezó a ser relativamente un canal un poquito más grande y, bueno, vi que realmente había más gente de la que yo pensaba que estaba interesada en esta serie de cuestiones. Entonces, en un principio, simplemente se trataba de eso, conseguir poco a poco una biblioteca, unos contenidos más simplemente observacionales de aquello que vivencia la gente y otros contenidos un poquito más densos que hacen alusión, en la mayoría de los vídeos, a, bueno, a informes, a papers científicos que han desarrollado médicos que lo han llevado a cabo de una forma, digamos, más rigurosa, siguiendo una Ujú, serie de métodos un poco más ligados al enfoque científico. ujú. Ok, yo te quería preguntar porque, digamos, ¿por qué tú piensas que la muerte es un tema tabú? Porque antes no lo era, antes era parte de un ciclo de la vida, las culturas, las diferentes civilizaciones han tomado la muerte, inclusive han Ujú. celebrado la muerte. ¿Y por qué tú piensas que eso pasa ahora? Yo, desde mi punto de vista, creo que simplemente se ha transformado en un tabú de una forma sociocultural, por lo menos desde mi punto de vista. Al final, nosotros como personas humanas, nosotros nacemos y nos vemos expuestos a una serie de, bueno, de aprendizajes y esos aprendizajes nos condicionan a ver el mundo desde un paradigma de realidad concreto. Entonces, en ese sentido, creo que sí que determina en gran parte aquello que tendemos a pensar como posible, como imposible, algo que tiene sentido y que no. ¿Tú crees que la muerte ha cambiado un poquito o el sentido de la muerte a partir de la pandemia? No sé qué es lo que han vivido en España, pero en general eso de la muerte en soledad, que todos podemos morir mañana, ¿qué piensas? Yo creo que muchas veces no se le da la importancia que tiene al hecho de acompañar a las personas que están delicadas y que probablemente fallezcan pronto. Porque, vamos a ver, parece como que ya no tiene ninguna relevancia, ¿no? Si una persona se va a morir, ¿qué más da, no? No sé, yo lo veo como de forma muy frívola, desde este paradigma un poco, principalmente lo que ha pasado con la pandemia, que ha sido un poco bajo mi punto de vista, bastante bestia y muchos ancianos han fallecido completamente solos. Yo creo que sí que es importante, sobre todo para darles eh, acompañamiento y confianza dentro de un proceso que, bajo mi punto de vista, es incluso más trascendental que el que puede ser el propio nacimiento. Eh, Ujú. ¿Qué más decirte? Porque me vienen cosas a la cabeza y me voy perdiendo a veces. Eh, Yo creo que con respecto al tema de la muerte, dejaría de ser tabú si nosotros nos planteáramos,
que quizás el paradigma que nosotros tenemos, estando condicionado ya de por sí por un bagaje sociocultural, no tiene por qué ser el más adecuado, teniendo en cuenta que hay miles y al final no dejan de estar conformados por patrones que determinan la comunidad o la sociedad en la que nos integramos desde que somos pequeños. Ya. Y si la muerte realmente no es lo que nosotros pensamos que es, si fuera una transición de paz, felicidad, el verdadero tormento fuera este, ¿qué es lo que tú has comprobado con la gente con la cual has tenido contacto después de estas experiencias cercanas a la muerte, donde eh, has podido contactar eh, cuál fue la situación que vivieron? ¿Hay un patrón común? ¿Qué podrías contar? Eso es lo interesante, porque parece a todas luces, no ya solo por la mera observación, sino porque cada vez, por suerte, hay más investigaciones serias por parte del ámbito médico que abordan estas cuestiones. Y sí que se ve que parece una mezcla interesante entre percepción verídica, patrones que van siguiendo, que son los mismos en todas. Es cierto que algún patrón concreto puede suprimirse, pero digamos que hay una estructura básica que todo el mundo sigue. Lo que pasa es que en esas vivencias, independientemente de que la estructura sea muy, muy similar, siempre hay un toque personal. Y eso es lo que yo a nivel personal denomino como proyección. Es decir, aquello que nosotros, desde nuestro bagaje vital, estamos proyectando, aquello que nos vibra de todo aquello que hemos vivenciado, de todas las ideas que tenemos, vamos influenciando también ese momento de tránsito con nuestra propia psique, por así decirlo. Ya. Eh, Podemos hablar de las diferentes situaciones que pasan cuando gente ha vivido por allí, las experiencias lúcidas, la Mm. salida del cuerpo y la visualización desde fuera, que es como un poco el alma que rodea o que ve tu propio cuerpo físico, ¿no? Todas esas cosas, ¿podrías contarnos un poquito de qué se tratan estas experiencias que tú mismo has vivido? Vale, vamos a ver, aquí yo hay algo que considero especialmente relevante, porque uno puede contar lo maravilloso que es aquello y cómo se sienten, todos esos matices emocionales, cognitivos, pero en realidad considero que es muy relevante a un nivel más de aquí el hecho de ver que cada vez es más obvio que existe una percepción verídica del entorno físico. Es decir, son personas que pueden divisar objetos, situaciones, cuestiones que están sucediendo realmente mientras las personas se encuentran en quirófano, en muerte clínica o están en coma. Esto sucede muy a menudo. Lo que quiero decir con esto es que simplemente ya por ese hecho deberíamos de tomarnos un poquito más en serio la segunda parte de estas experiencias, que es, digamos, la parte trascendental. Yo lo que veo con las personas que han tenido este tipo de experiencias, las experiencias cercanas a la muerte, es que parece como que cambian de forma radical la forma en la que perciben el mundo. De repente a mí me resulta muy curioso cómo los hábitos se modifican de una forma muy drástica y personas que a lo mejor tendían a ver las cosas de una manera mucho más mundana, de repente empiezan a vislumbrar que la vida es algo distinto y que se trata más de compartir, de experimentar y de amar, no tanto en el significado propio del romanticismo, sino de un amor que probablemente no se pueda definir desde el castellano o cualquier idioma que utilicemos. Ya. Bueno, cuéntame lo que viviste tú, porque nadie mejor que tú lo puede experimentar o describir en primera persona. Tú eras pequeño. Yo era muy Cuéntame. pequeño. eh, a ver, esta experiencia hay una cuestión. No siempre la persona se encuentra en muerte clínica cuando esto sucede. En mi Ujú, caso, yo no estuve en muerte clínica, ujú. simplemente estaba muy mal y
y es verdad que bastante cerca de morirme, pero en ningún momento se me paró el corazón. Esto puede parecer extraño y evidentemente una experiencia como la mía no se puede catalogar como una experiencia de verificación, porque siempre tiene que haber un paro cardíaco o una falla multisistémica. En cualquier caso, yo sí creo que es perfectamente posible que una persona no ya enferma, sino sana, tenga estas experiencias. Bueno, en mi caso propio, ya no me enrollo, a veces me sale la puntualización. Yo era muy pequeño, entonces tenía una infección tremenda, muy grande, que se había complicado de una forma que mis padres no esperaban. Yo tenía 5 años, era el año 1993 y yo estaba en la cama, muy mal. Yo recuerdo perfectamente, además es un detalle que no sé por qué recuerdo, cuando tenía la fiebre muy alta, estaba alrededor de 41, 41 y medio, que eso es prácticamente el máximo que alguien puede resistir. Estaba teniendo unas alucinaciones bastante brutales, además muy deslavazado, todo como muy desagradable y difícil de, de contextualizar, porque al fin y al cabo no era nada coherente, simplemente era desagradable y era producto de la propia fiebre. Llegó un momento en el que perdí la conciencia totalmente, era como si se hubiera apagado mi conciencia y en un momento dado, yo recuerdo además como algo bastante agradable, una salida suave, como de repente digo, uy, ¿qué pasa? ¿No? Y claro, de repente hago así, digo, oye, ¿quién es ese niño? Digo, ah, mira, soy yo. Y como un niño, lo curioso del asunto es que yo no dejé de sentirme un niño en ese momento. No adquiría, algunas personas describen como una comprensión absoluta de todo. En ese momento no fue así. Yo me sentía exactamente igual. El único cambio, bueno, dos principales. Uno era la sensación de estar excesivamente lúcido, como más lúcido de lo normal. Y la otra cosa que sentí fue que no sentí absolutamente nada de dolor, de malestar, de... Bueno, me sentía como muy enérgico, muy lleno de energía, muy sano. Total, que en ese momento yo estaba viéndome, digo, oye, tengo que ir a algún sitio, ¿a dónde voy? Y estaba como un poco, no asustado, simplemente estaba como un poco desconcertado sin saber lo que hacer. Y en ese momento, de repente hago ¡pa! Y aparezco en un lugar, fue además prácticamente como teletransportación, aparezco en un lugar en el que hay dos personas, dos hombres, yo diría que hombres mayores, pero al mismo tiempo parecían como muy saludables, tenían un aura joven dentro de su aspecto más anciano o sabio, de esa manera. Y yo tenía la sensación de que de alguna manera les conocía. Era como, yo a estos tipos les conozco de algo, pero no sé de qué. Y total, había uno de ellos que era como, mmm, parecía como que no intervenía, estaba como más callado y estaba como en un segundo plano, el que estaba a mi izquierda. Y luego el que estaba hacia la derecha, de repente fue como diciendo, oye, oye, dice, ¿qué haces aquí? Digo, no, yo es que quiero jugar. O sea, yo recuerdo que estaba como en la mente con eso de querer jugar y querer ir más allá de una zona que era como una especie de barrera o límite, que eso sí es muy típico de las ECM. Y yo quería ir ahí con el señor. Y me dijo, no, tú no puedes ir ahí, pero vamos, ni lo sueñes, porque tú lo que tienes que hacer es volver. Es prontísimo, prácticamente acabas de ir para allá, no puedes volver ahora, te queda mucho. Y yo me quedé así, tampoco comprendía el por qué. Digo, bueno, pero si yo estoy bien aquí, o sea, ¿por qué tengo que irme de vuelta si podemos estar aquí jugando y estar con lo bien que estamos aquí, ¿no? Total, que en un momento dado no sé cómo funciona eso realmente, porque creo que fue una cosa que hizo este hombre, o por lo menos lo promovió de alguna forma. Yo noté como una especie de empujón, por así decirlo, un empujón energético, que dice, ¡pa! Y esta vez sí fue violento. O sea, el regreso al cuerpo fue como muy brutal, muy intenso, o sea, como prácticamente parecía que estaba cayéndome como un saco de patatas y metiéndome en, no sé, como en una armadura, por así decirlo. Ya. Luego, una cosa curiosa
que a mí me sorprendió, pero con el paso del tiempo, porque siendo niño tampoco juzgué mucho esa experiencia. Pero el hecho de que ellos estuvieran ataviados, tuvieran vestimentas que se relacionan con la Grecia clásica. Digo, pero ¿por qué, o sea, qué necesidad hay supuestamente en ese reino para que dos entidades se representen como humanos vestidos de esa forma? Sí que es cierto que es muy común lo de la túnica blanca, al parecer, Ya, es bastante común. Es una cosa que me llamó la atención. ya. Ahora te quería preguntar, porque claro, los niños no tienen filtro y dicen exactamente lo que ven. Eh, ¿Qué has recabado como información acerca de las experiencias cercanas a la muerte en niños? ¿Qué podrías contar? Eso a mí me resulta interesante sobre todo porque tienden a recordar muchísimo más las experiencias que los adultos. Y eso me lleva a pensar, como mera hipótesis, que muy probablemente hay muchos adultos que tienen estas experiencias y por algún motivo no se da el trasvase de información hacia el cerebro. Es una mera hipótesis, pero es increíble cómo los niños, eso es una cosa que me llama la atención, pero hay una segunda que también es impresionante y es personas pequeñitas que no han tenido apenas contacto con, bueno, influencia, ¿no? de la comunidad a la que pertenecen, sea religión, sea de lo que les dicen en el colegio o lo que les dicen sus padres que debe de ser, ¿no? Cómo es la realidad. Pues curiosamente siguen los mismos patrones estructurales que los adultos. Lo que pasa que es cierto que tienen muchas veces problemas para definirlo con palabras, porque no tienen mucho vocabulario. Otra cosa interesante de los niños es el hecho de que incluso hay bastantes personas que reportan haber tenido este tipo de experiencias cuando todavía ni siquiera sabían hablar. Ya, claro. Esto a nivel personal sí que me llama la atención, porque recuerdos de esa época yo tengo muy pocos, pero este concretamente es como si estuviera completamente enganchado de alguna manera a la memoria. ¿Y O tú sea, lo compartiste con tu familia inmediatamente? O sea, ¿eso lo no, pudiste hablar o no? ¿Lo procesaste no, después? no. Es que en ese momento además no lo juzgaba. No, para mí no era nada. No lo juzgaba como algo extraño, simplemente, bueno, una cosa que pasó y que de hecho fue bastante agradable. A mí Claro. me resultó algo bueno, no algo malo. Y mm, puede que no me acuerda, puede que no me acuerde, pero quizás lo hablé con mi madre en ese momento y yo no me acuerdo, o con mi Ujú. padre, no lo sé. Con quien sí hablé bastante tiempo después, porque esto no lo compartía con la gente, sí que lo hablé con mi hermana y para mi sorpresa fue bastante abierta Ya, con el tema. ok. Mira, sabes que me llama la atención porque lo que dices lo he leído bastante y lo he visto en algunos testimonios de mucha gente que se siente como en paz, que realmente es como que si hubo algún dolor, si hubo alguna molestia, y no hablo de gente por ahí que quedó clínicamente muerta en una anestesia o en un quirófano o tuvo Mm, un paro cardiorrespiratorio. Leí un testimonio que sacó el periódico El Español de una mujer eh, que estaba en la sala de su casa sola y que empezó con un malestar, se descompuso muy mal, pero ujú, ella cuenta que empezó a ver gente que transitaba por la sala de su casa, la habitación, gente que pasaba, niños, y se asustó, se fue a su cama y se tapó. En general, la gente que transcurre esa situación lo ve como algo natural, se da cuenta de lo que está pasando o realmente es algo que es como un proceso. mm. Yo, a nivel personal y por lo que he observado, sí creo que la inmensa mayoría de las personas trascienden sin mayor problema, pero sí que creo que hay personas, vamos, ahí es verdad que no es la mayoría de los relatos, pero hay personas concretas que se quedan como un poco asustadas y en ocasiones ni siquiera se dan cuenta de que han fallecido. Normalmente se dan cuenta enseguida
porque cuando intentan comunicarse con las personas de alrededor, ven que no pueden. Entonces dice, oye, eh, hubo un caso interesantísimo de Cuarto Milenio, no consigo recordar el nombre, pero es del programa de Iker Jiménez, Cuarto Milenio, que el hombre de repente se sintió fenomenal y fue corriendo ahí a hablar con su mujer. Y, oye, cariño, que es que ya me he curado, que estoy muy bien. Y la mujer de repente viene el doctor y el doctor le dice, por favor, tiene que venir. Y dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y le hace y le atraviesa. Dice, oye, pero es que resulta que no es que esté bien porque me haya curado, sino porque no estoy en el cuerpo. Súper curioso ese. Es un fenómeno interesante, pero al mismo tiempo tiene un montón de vértices que hay que ir abordando, creo que poco a poco, que es un poco lo que queremos llevar a cabo dentro del proyecto de Somos Alma, a Cuéntame un través de una poquito, interfaz. cuéntame un poquito lo que están armando y cuál es el proyecto específico de investigación. Eh, Me interesa saber un poquito eso, cómo te contactas con la gente y quiénes a nivel científico están apoyándote o asistiéndote, porque es algo que realmente es muy difícil, no hay congresos, no hay, no sé, los médicos por ahí no están tan interesados o no sé, cuéntamelo tú. Vale, a ver, congresos sí que existen, lo que pasa que tampoco son muy habituales y es cierto que no hay tantos médicos. Por suerte cada vez más, eso también te lo puedo decir y es maravilloso. Si comparamos, por ejemplo, la actividad médica que había interesada en el fenómeno hace solamente 2 décadas, ahora mismo es muchísimo mayor y poco a poco va cogiendo forma. Entonces, básicamente lo que nosotros queremos es mm, tomar toda la información posible, a raíz de ahí utilizar un algoritmo que vaya generando a través de consultas de SQL, que es un sistema de bases de datos, ir generando un montón de estadísticas que luego puedan aplicarse para crear un árbol conceptual. Entonces, básicamente es, mmm, primero está, nosotros somos como 3 pilares. Primero está la Fundación ICLOVI, que es la fundación de España que se dedica al análisis médico. Ellos son doctores, son médicos. El análisis médico de estas experiencias, es decir, de la verificación de las percepciones extrasensoriales que tienen desde fuera del cuerpo dentro de un entorno controlado. Luego, por otra parte, está Roberto Lloreda junto con Alejandro Agudo, que se encargan de todo el tema de contacto y el tema de todo lo informático, por así decir. Y luego yo me encargo de la difusión. Entonces, tenemos, digamos, una triada interesante que puede realmente llegar a conseguir cosas con bastante potencial. Básicamente lo que es la visión que nosotros tenemos es conseguir una interfaz gráfica fácil de utilizar y accesible para cualquiera, que tenga como epicentro las experiencias cercanas a la muerte y que de ahí se vaya ramificando a fenómenos afines e ir viendo cuál es la relación dentro de cada fenómeno y cómo se van interrelacionando. Es como conformar una estrella conceptual, ¿no? Unificando todos los conceptos. Es complicado y probablemente nos lleve varios años, pero creemos que sí podemos conseguir algo muy interesante y sobre todo que facilite a las personas una mirada más amplia sin necesidad de estar buscando tantísima información en tantas partes y información que muchas veces tiende a ser un poco compleja, sobre todo Bien. cuando le meten tecnicismos médicos y neurobiológicos. Ujú. A mí me parece fantástico en principio que se pueda empezar a hablar de estos temas y se difundan, que podamos hablar de la muerte sin miedo y además que le perdamos el miedo a la muerte. Eso me parece sumamente importante como proceso, como transición, como dijiste tú. Mm. Eh, ¿Tú le perdiste el miedo a la muerte? A ver, yo lo perdí, pero sin embargo me vi muy abrumado por saber que el miedo a la muerte condiciona la vida de todos. Y concretamente en Occidente creo que este miedo es muy fuerte, o sea, excesivamente fuerte. Por eso consideraba, realmente mi motivación principal
eh, era eso. O sea, yo veía las personas teniendo una perspectiva de la realidad, digamos, excesivamente cerrada. Y ya no solo eso, yo puedo entender, decir, oye, pues mira, yo no estoy de acuerdo contigo porque considero que esos son alucinaciones o son cuestiones que son generadas a través de la hipoxia y bueno, todo lo mismo de siempre, pero realmente si pones un poquito de interés, te das cuenta de que no es tan simple, de que no se puede explicar todo eso simplemente con cuestiones biológicas y cuestiones neurológicas. No es viable. El miedo a la muerte creo que es un escollo que está determinando la forma en la que evolucionamos. Y por eso considero que es muy importante, porque una vez vemos la realidad de una forma más amigable, la realidad en conjunto, lo que somos como conciencia, con S y con C, mmm, podemos empezar a, de alguna manera, a ser probablemente mucho más colaborativos y sobre todo a raíz de encontrarnos mejor con nosotros mismos y más en paz. Ya, es bien interesante eso. Juanma, ¿algo más que me quieras decir? Pues en principio no. Bueno, en realidad diría muchas cosas, pero me tiraría aquí hasta mañana por la mañana. O sea que Bueno, no. sí, yo sé, es un tema bien amplio este. Yo te agradezco esta conexión y te deseo muchísima suerte con este proyecto que estás emprendiendo. Y bueno, cuenten conmigo para lo que sea. Yo soy una persona que respeto mucho la gente que trabaja con temas que son tan complicados, porque siempre hay trabas. Hay mucha gente, sobre todo en el plano científico, que Sí. no quiere pegarse, ¿me entiendes? Que es Ujú. como que eh, sí te apoyo, por eso me llamó mucho la atención este video con el doctor, ¿cómo se llama el doctor Serrano? Hay un No, video, el doctor Manel Sanz Segarra. San Segarra. Me Ujú. llamó mucho la atención cómo él de alguna manera puede difundir de una forma masiva y de hecho el video ha tenido un montón Ujú. de likes y un montón de gente que lo ha seguido y lo ha apoyado, ¿no? Eso me parece que es muy importante para empezar a hablar de estos temas. Te deseo mucha suerte. Muchas gracias, Laura. Un placer estar contigo. Igual, nos estamos comunicando pronto. De Gracias. acuerdo. Hasta Bye luego. bye. Bye.